Beto Ortiz tildó de vergonzosa la forma en que Juliana Oxenford ensalzó a la exfiscal de la Nación Zoraida Ábalos en su presencia y previo a una entrevista. En su programa Veto a Saber, Ortiz mostró su asombro al escuchar los elogios con que Oxenford presentó para su set a la recientemente inhabilitada Zoraida Ábalos. Lloró y ensalzó a Zoraida, hizo una misa de cuerpo presente, formuló el periodista de Willax TV. En las imágenes se puede observar cómo Juliana Oxenford hace reflexión sobre la decisión del Congreso de inhabilitar a la exfiscal de la Nación. Seguido de esto, criticó la actual titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, haya removido a una funcionaria que mantenía una investigación grave en contra de su hermana. Juliana Oxenford también, por supuesto, derramó gruesos lagrimones, más gruesos todavía que cuando se conduele de que los pobrecitos delincuentes y criminales sean avaliados, ¿no? ¿Por qué no le disparan al pie a los criminales? Dice ella, y llora. Hoy también lloró, pero largo rato. Lloró, ensalzó a Zoraida en presencia de Zoraida. O sea, básicamente una misa de cuerpo presente. ¿Ha habido errores durante la gestión de la doctora Ábalos o no? Se han habido ciertas omisiones que pasan por la lectura, ¿no? El análisis que tú puedas tener sobre ciertos artículos de la Constitución, eso pues no justifica de ninguna manera lo que ha hecho ayer el Parlamento de la República, porque además aquí el trasfondo es clarísimo. El Congreso busca asociarse, busca tener una relación amical, básicamente, con los máximos representantes de instituciones que tienen en democracia, en un Estado de Derecho, que ser autónomos e independientes. Por Dios, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Ministerio Público. Pero ¿por qué Patricia Benavides, por ejemplo, la actual máxima representante del Ministerio Público, no se le dice absolutamente nada, no se le consulta absolutamente nada sobre, ¿no?, el hecho de haber sacado a la fiscal que investigaba a su hermana, acusada de un delito gravísimo? ¿Por qué no se le pregunta sobre las tesis, que ella dice que sí presentó, pero ninguna universidad lo recuerda, no lo tiene en el archivo? Ella ni siquiera tiene una copia. La Zoraida Ábalos, ex fiscal de la Nación, está con nosotros. Gracias por venir, doctora. Buenas noches, Juliana. No, gracias a ti por el espacio. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Ese soboneo de media hora porque Zoraida es lo máximo. Patricia, Poff y Zoraida. Viva Zoraida. Ave Zoraida. Jail Zoraida. Buenas noches, Zoraida. ¿Y la tiene al costado? ¿La ha soboneado así, teniéndola al lado? ¿Y no se asfixió con el perfume, como decía Martín Vizcarra? Ex fiscal de la Nación, está con nosotros. Gracias por venir, doctora. Buenas noches, Juliana. No, gracias a ti por el espacio. Ayer el Congreso, aprobó esta inhabilitación. ¿Usted imaginaba esto? ¿Sospechaba que finalmente la iban a inhabilitar 5 años? ¿O tenía todavía la esperanza de que el Parlamento no iba a proceder como finalmente procedió? Yo siempre he tenido fe, ¿no?, de que podía salir adelante, primero porque yo sé que no he cometido delito alguno. A mí me están juzgando por un tema político y por una infracción que no existe, Juliana. Y yo te agradezco por el espacio que me das, porque es importante a veces el error que he cometido. Yo creo, disculpa, que no cometí error. ¿Sabes por qué? Porque durante 39 años, de los 42 años que tenemos como vida institucional del Ministerio Público, 39 años la posición jurídica, la posición funcional de todos los fiscales de la Nación era, cuando llegaba una denuncia a tu despacho contra un presidente en funciones, la archivaban de plano, no había investigación alguna, y todo en base al 117 de la Constitución, porque así se había interpretado y así también lo interpretaban los diferentes juristas. ¿Y usted lo interpreta así? Yo di un paso, porque usted efectivamente da un paso más allá y dice, ok, le vamos a abrir investigación al hoy golpista Pedro Castillo, básicamente por delitos relacionados a temas diversos a lo que sería, según tengo entendido aquí, estaba Puente Tarata, estaba Petroperú y estaba los ascensos policiales. Pero luego usted hace una pausa, suspende esta investigación. ¿Qué pasó allí? Porque te pido que por ahí pasa el cuestionamiento. Sí, yo quisiera que, porque esto es importante explicarlo, porque de ahí viene, creo, la raíz del problema. Lo que se tejió era, pero la doctora, ¿para qué abre si va a cerrar el...? Jamás lo cerré. O sea, mira, cuando tú investigas, no investigas a una sola persona, ni modo que el delito lo cometa él solo, lo comete con una serie de personas, ¿no es cierto? La posición anterior era archivado de plano y no se investigaba al presidente en funciones, ni cuando estaba en funciones, ni cuando terminaba, ni tampoco al entorno. Yo dije, eso no, eso es impunidad. Y eso es prescripción a la larga. Entonces, ¿qué hago? Abro la investigación sobre los hechos, Juliana, pero solamente se suspenden las diligencias con respecto al presidente. ¿Por qué? Porque el 117 así lo dice. Pero se da cuenta usted que es un tema ahí de interpretación, ¿verdad? Bueno, porque luego la interpretación que le han dado es, la interpretación que le han dado, oye, no se podía acusar, pero sí investigar. Disculpa, el término acusar en la Constitución no está en función al Código Procesal Penal, está en función al artículo 99, que dice que la Comisión Permanente acusará al presidente. Por eso es que durante años Pablo Sánchez también archivó 2 denuncias contra Ollanta Humala, bajo ese mismo supuesto. La doctora Gladys Echaíz, que es la que alimenta esto, es la que inicia esta... Es una de las voceras, digamos, que plantea, ¿no?, archivó
2 denuncias contra presidentes en funciones, en ese tiempo Alan García, y uno de ellos por el caso Petróleo. Claro. Porque así esa era la posición jurídica. Yo doy un paso más, abro una puerta, y cuando llega el doctor Pablo, ya mira hacia atrás y ya tiene un camino abierto, y él da otro paso más. No me pidan, mídanme por favor con lo que se hizo hace 39 años atrás, no me midan con lo que se hizo después. Yo di el camino, abrí la vía, el doctor dio un paso más y la doctora siguió esa vía. Pero yo avancé, y es un criterio jurídico, es un criterio funcional. Entonces, digo yo, de aquí adelante, los fiscales y los jueces se van a morir de miedo, porque cada vez que tengan un criterio que no les guste al poder político, fíjate lo que te puede pasar. A ver, aquí lo que pasa es que efectivamente a usted se le ha inhabilitado y eso es lo que yo cuestiono y lo que considero que es un grave atropello a la democracia, que es castigar a una persona en función a la subjetividad, porque finalmente estamos hablando de un artículo 117 que fue interpretado por usted de una manera, luego vino Pablo Sánchez, que antes lo había interpretado también de una forma y dijo, no, sí podemos ir y dar un paso ¿Pero más por con qué? respecto a Porque Pedro yo ya Castillo. había dado el primer paso. Ok, pero ¿es consciente usted de que pudo realmente hacer lo que Pablo Sánchez ejecutó luego y después Patricia Benavides abriendo nuevas investigaciones a Castillo? No, porque cuando yo en el 2020 cambio esta posición, yo no cambio esta posición con el expresidente Castillo en el 22, yo cambio la posición en el 2020 con Vizcarra. Vizcarra llega al caso Swing y yo me doy cuenta que hay elementos, y con él cambio la posición con una sentencia de 46 páginas y 82 considerandos. Y hay un detalle que tienen que darse cuenta. Yo no puedo cambiar mis precedentes por principio de igualdad. Lo que yo había hecho con Vizcarra tenía que volver a hacerlo con Castillo, porque los precedentes no se cambian en función a las personas, sino en función a los hechos. Pero de acuerdo, sin embargo, a usted se le señala, ¿no? Se le acusa de ser la vizcarrista, Así la es, lagarta, así es. la castillista, la que protegió a estos dos expresidentes. ¿Y bajo qué argumentos? O sea, ¿bajo qué Por su pruebas? interpretación del artículo 117. Al contrario, pues pero fíjate, si yo fuera vizcarrista, amiga de Vizcarra, ¿no te parece que cuando llegó la denuncia contra Vizcarra, caso Swing, hubiera archivado como hacían mis colegas? La crítica va, Abrí. ¿por qué no investigó por el Pero tema sí de las investigué. vacunas, por ejemplo? El tema de las vacunas, la carpeta fiscal que ha presentado la doctora ahora último, todas las investigaciones son hechas por mí, todas. Todas, o sea, revisen por favor. Yo hice todas las diligencias, la doctora no ha hecho una sola, solamente ha presentado la denuncia. Y ustedes dirán, ¿y por qué no la presentó usted? Porque yo acabé mi gestión el 29 de marzo y necesitaba una diligencia importantísima, que era la declaración del embajador de la China en el Perú. Y eso no permitió que yo terminara. La doctora ha ingresado y con lo que yo he trabajado ha presentado vacuna gay, por favor. Finalmente, aquí de lo que estamos hablando es del castigo que le ha dado el Congreso. No es Ajá. poca cosa, le inhabilitan 5 años de la 5 función años, pública ajá. y además la denuncian de manera constitucional. Según usted, y lo ha manifestado en otro medio de comunicación, la hora fiscal de la Nación, Patricia Benavides, hizo que sus trabajadores, su gente cercana en el Ministerio Público, ofrecieran a parlamentarios que voten en contra suya para que le inhabilitaran a cambio de archivar casos. Eso preocupa muchísimo. Lo que yo he dicho es que en una junta del 1 de junio de este año, la Junta de Fiscales Supremos, yo habiendo recibido noticias, información de que personal del despacho de la Fiscal de la Nación estaría yendo a hablar para que voten en contra mía, lo cuento en el acta, digo que quede sentado en acta porque me parece grave, doctora, lo que está pasando, de repente usted no lo sabe. Me he enterado inclusive que uno de sus coordinadores parlamentarios ha manifestado que ya solamente le faltan 8 votos para lograr mi destitución. ¿Se lo dijo, perdón que le interrumpa, directamente a Patricia Benavides? Se lo dije de ahí. Beto lanzó en contra de la comunicadora tras la forma en que habló de Ábalos. ¿Crees que Oxenford mostró cierta empatía hacia Ábalos? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones. Hasta luego.